Muy buenas tardes, buenos días. Depende del momento en que ustedes tengan la posibilidad de poder estar conectados con esta última clase de seminarios de primeros auxilios. Y como ya saben, por cuestiones de tiempo en el dictado de las clases y el reciente Día del Maestro, eh, dificultó que podamos encontrarnos en la séptima clase de manera presencial. Así que en esta oportunidad vamos a terminar de desarrollar este seminario con los temas que corresponden a este espacio curricular que se encuentra dentro de el último año de su formación en técnicos en acompañante terapéutico. Así que vamos a ir. Eh, ya tenemos la pantalla compartida. Si me esperan un momentito. Ahí. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de quemaduras que para las personas que estuvieron quizás sea un poco tedioso, pero me parece importante que podamos recordar, así las personas que no han estado en la clase también se puedan llevar una breve explicación de cada uno de estos ítems que corresponde a el grupo de incidentes domésticos. ¿Y por qué decimos incidentes domésticos y no accidentes? Porque hemos conveniado entre todos, y la teoría lo afirma, que los incidentes son aquellas situaciones en donde la persona puede llegar a hacer una intervención, un cambio de conducta, y en ese caso no sucedería. Así que por eso llamamos incidente doméstico, como eh, estaba ahí explícito en la pantalla número uno. Cuando hablamos de quemadura, estamos hablando de una lesión que se provoca en la dermis, es decir, en el órgano más extenso que nosotros tenemos los seres humanos y que conforma de tres capas y que es la primer barrera que tenemos nosotros en el sistema inmunológico como para poder filtrar o detener las posibles agentes patógenos que pueden llegar a enfermarnos. Entonces, la primera barrera es la piel o la dermis y la otra tiene que ver con el sistema inmunológico propiamente dicho de el sistema circulatorio, los glóbulos blancos, y dentro de la clasificación de los glóbulos blancos se encuentra una subdivisión que tiene que ver con los linfocitos, y estos tipos de glóbulos blancos se subdividen en dos y tiene que ver con los killers y los helpers. Son dos terminologías en inglés, que una significa los ayudadores y por otro lado los asesinos. Así se conforma nuestro sistema inmunitario. La primera barrera entonces la piel, que como dijimos anteriormente tiene tres capas. La primera de afuera hacia adentro tiene que ver con la epidermis y es la capa que está al exterior y que nosotros la podemos ver. Si lo miramos desde cerca y con detenimiento, pues vamos a poder observar pequeñas grietas en la piel en forma romboide o circular, y eso corresponde a cada célula que compone este órgano tan extenso y tan importante como los demás, como es la piel. Ahora, si ocupamos un microscopio, vamos a poder ver con mayor detalle cómo se encuentra constituida la piel como tejido, y vamos a ver esto que venimos pronunciando desde la primera clase, y tiene que ver con que los seres humanos estamos compuestos por cientos de células. Es nuestra unidad básica, anatómica y funcional. Eso no significa que porque seamos célula, todas van a estar en la misma
posición o van a tener la misma función. Cada célula dentro de nuestro organismo tiene una función específica y corresponde a un subgrupo dentro de este gran sistema como es el sistema cuerpo. En este sentido, es importante entender que la dermis es la primera capa, la epidermis, la dermis es la segunda capa y es la capa más gruesa porque corresponde a todas las terminaciones nerviosas y allí también se encuentra el bulbo del vello y como hablábamos en clase, en esta terminación o en esta capa es donde se capta el dolor o donde se capta absolutamente cualquier tipo de lesión y cuando está por encima de esta capa de la piel, la persona sufre o percibe mucho más el dolor que cuando lo atraviesa y llega a órganos más profundos o mismo a la hipodermis, que es la última capa y la más interna. También hablábamos en la clase que hay diferentes formas de poder clasificar la quemadura. Eh, Podemos hablar acerca de su etiología, es decir, qué fue lo que provocó esa quemadura, que tiene que ver con quemadura por calor, quemadura por fricción o quemadura por químicos. Lo más frecuente que podemos llegar a encontrar en nuestra casa tiene que ver con la quemadura por agua caliente, por aceite, por elementos o utensilios de la cocina que están calientes, pero en otros contextos más industriales o en otros contextos que no fueran del hogar, podemos también hablar como por ejemplo la quemadura por fricción y esto sucede en cuando nos caemos de la moto y el asfalto eh, está caliente y además nuestra piel rosa mucho tiempo por esa superficie se puede provocar una quemadura. O cuando una persona, por ejemplo, se me ocurre que está postrada y fricciona mucho tiempo el punto de apoyo, como son los talones, como son los codos, por la sábana, claramente que se provoca una quemadura por fricción. Eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, decíamos en la clase anterior para las personas que fueron que podíamos clasificar a la quemadura por profundidad y por su extensión en la piel. Cuando hablamos de profundidad, hay diferentes formas de poder clasificarlos. Hay bibliografía que habla hasta de quinto grado, a otras que hablan de cuarto grado, pero me parece importante que nosotros nos podamos posicionar en esta clasificación que es como la más convencional y la más fácil de poder aprender. ¿Por qué? Porque decíamos que la piel tiene tres capas y bueno, y cada capa afectada según su profundidad, vamos a poder también identificar esta clasificación. Entonces, cuando hablamos de primer grado, estamos hablando que afecta la primera capa. Cuando hablamos de segundo grado, estamos hablando que eh, llega a la dermis, la zona media de la piel, y por último, de tercer grado, cuando pasa piel y muchas veces llega a tejido muscular o en algunos casos, como las úlceras por presión, por ejemplo, em, o otro tipo de quemaduras que llega a lugares en donde no hay mucho tejido adiposo, como por ejemplo la zona sacra, llega a tocar tejido óseo o también llamado huesos. Eso hasta ahora venimos hablando o haciendo un breve repaso de lo que hemos hablado en la clase anterior. Y para ir terminando con esto, otra de las formas que podemos clasificar las quemaduras tiene que ver con según la superficie que ocupa. Y para eso ocupamos la regla del 9.
Y cuando hablamos de 9 estamos hablando en porcentaje. Entonces decíamos y sacamos la cuenta que la cabeza ocupa el 9%, el torso parte anterior ocupa el 18%, el torso parte posterior ocupa 18% más, cada uno de los miembros superiores un 9%, cada uno de los miembros inferiores ocupa un 18%, y así vamos fraccionando según corresponde cada una de las lesiones que nosotros podamos encontrar en las personas quemadas. Si sumáramos todos estos 9 que corresponden a cada región del cuerpo, nos debería dar 99%. Y ese 1% restante tendríamos que asignarles a la zona genital del ser humano, no importa su sexo. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la regla del 9 para quemadura. Por un lado, la clasificación por su profundidad y por otro lado, clasificación según superficie ocupada. Una de las cosas que tiene este material de estudio que yo les voy a compartir para que les quede, eh, nos da la posibilidad no solamente de aprender acerca de los acontecimientos, sino también, y lo más importante, que podamos prevenirlos. Entonces, hay una educación por parte de ustedes como futuros profesionales que deberían hacer no solamente a su acompañado, sino también en las familias y sobre todo en su vida personal a toda persona que lo requiera. ¿Qué cosas deberíamos hacer? Claramente existen conocimientos que nosotros llamamos empíricos o conocimientos vulgares, aquellos que no tienen un sustento científico, que venimos acarreando por, por muchos años, porque así se nos dijo, porque así hemos escuchado, o muchas veces porque nosotros hemos sacado conclusiones que se hacía de determinada manera. Pero lo que no tenemos que hacer es colocar hielos, colocar cualquier tipo de crema, incluyendo la pasta dental. eh, Cuando hablamos de qué tenemos que hacer para el mejor manejo de quemaduras leves, solo se debe aplicar en la zona lesionada agua a temperatura ambiente. Es decir, no podemos sumar si está una persona quemada y siente ardor, no podemos o no deberíamos sumar agua fría porque lo que vamos a hacer es generar un espasmo en la zona. Entonces, lo ideal sería, si es por algún tipo de líquido, incluso por químicos, tener la posibilidad de abrir la canilla y colocar para que de manera autónoma, rápida, pueda limpiarse y pueda esa zona estar libre de cualquier tipo de químico. Y después de la primera asistencia, recordemos que este espacio está para que ustedes puedan manejar y para que puedan incorporar a su vida profesional herramientas básicas de cómo asistir a una persona en una situación eh, de incidencia o de accidente. En ese sentido, damos las primeras herramientas, damos los primeros pasos, pero quien debe actuar seguidamente a nosotros son los profesionales especializados en el tema. Entonces, después de una quemadura es necesario que o llamemos a la emergencia si la persona no se puede manejar o no se puede movilizar, o en el mejor de los casos tener la posibilidad de asistir a un centro médico u hospitalario para que la persona sea asistida y que sea abordada de manera integral. Ahora, cuando hablamos de herida, continuamos en la misma temática del órgano piel. Las heridas son incidentes muy frecuentes en el hogar que generalmente no presentan gravedad y rara vez comprometen la vida de la persona, pero que llevan a un estrés a la persona que la está padeciendo, aunque hay veces que evitar la contaminación y posterior infección.
Entonces, hay diferentes tipos de heridas y nos vamos a detener a qué elemento es el que ocasiona la herida y depende de eso vamos a darnos cuenta mirando u observando qué tipo de herida será. Entonces, cuando hay una algo punzante, como por ejemplo un destornillador, como bien lo muestra la imagen, a ese tipo de herida vamos a llamar heridas punzantes, es decir, que hubo un punzón, algo que punzó y que traspasó las tres capas de la piel. Cuando hablamos de herida cortante, estamos hablando que esa herida se ha provocado por un elemento filoso. Y fíjense que tomada la imagen desde arriba e incluso desde un ángulo de frente, cómo se ve de diferente manera y cómo nosotros también deberíamos adoptar las terminologías como para poder brindar la información al personal sanitario de manera correcta. El tercer, la tercera imagen tiene que ver con una herida por contusión, por golpe, que generalmente se lo puede hacer, por ejemplo, con un martillo, pero una contusión se puede llegar a provocar con cualquier elemento que golpee la superficie de la piel. Y por último, llamamos laceración a la herida que se da como, hablando de manera fácil, por un raspado. Lo más ejemplificativo tiene que ver con el utensilio de cocina que es el rallador. A eso vamos a llamar laceración. Entonces, si bien herida forma un grupo, sería como el apellido, cada herida tiene un origen y lo tenemos que llamar eh, de manera técnica según corresponda. Punzante, cortante, contusión o laceración. Otra cosa importante, siguiendo con la temática de incidentes domésticos, tiene que ver con la intoxicación. Puede ocasionarse por exposición a distintas sustancias como medicamentos, productos de limpieza, plaguicidas, hidrocarburos, como por ejemplo el querosén, la nafta o el aguarrás, algo tan usual que podemos llegar a tener en nuestros domicilios, como productos para automóviles, drogas en sus abusos cosméticos u otra cosa. Puede suceder por ingestión, inhalación o contacto con la piel. Entonces, una intoxicación nosotros generalmente asociamos por la ingestión, es decir, porque hemos ingerido, pero también hay otras formas de intoxicación, como por ejemplo la inhalación de humo, dióxido de carbono, o estar al contacto de la piel. Hay cremas como por ejemplo las que son cosméticas, que por ahí tienen algún tipo de contenido que nosotros somos alérgicos y al colocarnos al haber un exceso de determinados elementos pueden llegar a provocar entonces una intoxicación por contacto. Y en este caso, los niños pequeños tienen alto riesgo de sufrir una intoxicación debido a la curiosidad natural que corresponde a ese ciclo vital. En el caso de los alumnos, las intoxicaciones más frecuentes se producen por medicamentos, por productos de limpieza doméstica o para el jardín, por el monóxido de carbono, como por ejemplo el humo, bebidas alcohólicas y en algunos casos también la droga. Una intoxicación muy grave y hasta mortal frecuente en el invierno como el monóxido de carbono y la presencia por ahí de hogares, llamamos hogares a esos hornos que están dentro de la casa y que se utiliza leña real y si no tiene una buena ventilación el ambiente y si no está bien construido la chimenea, probablemente que estemos mucho más propensos en
en generar una intoxicación a las personas que viven. El gas no tiene olor ni es irritante y se produce por la combustión en hornos, motores, estufas, calefones, entre otros. Sucede en ambientes cerrados y sin ventilación. Entonces, si queremos evitar, haciendo promoción y prevención de la salud, eh, una acción importante para la intoxicación tiene que ver con la ventilación de los ambientes en el cual se encuentra nuestra familia o bien nuestros acompañados. Cuando encontramos a una persona o somos parte de una situación en donde hay una intoxicación, lo importante es hacer promoción y prevención. Volvemos a repetir esto. ¿Qué hacer para prevenir? Haciendo educación, no solamente, como siempre les digo, a nuestro acompañado y a su familia, sino también para poder aplicarlos nosotros en nuestros propios hogares, es guardar medicamentos y productos de limpieza fuera del alcance de los niños en el caso de que haya niños en el hogar. Em, También es importante etiquetar o poner nombres a los bidones o a las botellas que se utilizan. Mientras estaba leyendo, recordaba que una noche yo, con mucha sed y creo que estaba cortada la luz o no quería prender la luz como para no despertar a las personas que estaban viviendo conmigo, agarré una botella pensando que era una gaseosa y estaba por debajo de de la bacha de la cocina y como era verde y el líquido blanco, supuse que era una bebida conocida como es la Sprite o Seven up. Y cuando tomo con muchas ganas, me doy cuenta que era hipoclorito, llamado también ayudín o agua de lavandina. Y claramente que no sufrí una intoxicación porque al darme cuenta eh, pude devolver todo en la bacha y lavarme la boca con abundante agua. O sea que hubo una desinfección bucal. Pero para eso es importante, ¿no? Hacer la promoción, en este caso, una actividad sería poder etiquetar y guardar aquellas cosas que pueden intoxicar a las personas que nos rodean. Eh, una, in- perdón, una intoxicación frecuente tiene que ver con la inhalación del gas que nosotros tenemos para cocinar o para poder encender la cocina. Eh, Será de su conocimiento que el gas que nosotros utilizamos en la cocina no tiene olor, que el olor propio de gas perdiendo justamente se lo aplica para que las personas cuando puedan sentir ese olor, bueno, sea asociado a la pérdida de gas, pero naturalmente el gas que nosotros ocupamos como para encender la cocina no tiene ningún tipo de olor, entonces por eso es muy nocivo. Industrialmente se le agrega ese olor como para que nosotros podamos distinguir. ¿Cuáles son los signos y síntomas que podrían indicar una probable intoxicación? Lo primero que le pasa a la persona que está intoxicada es que no se siente bien, entonces podemos decir malestar, dolores de cabeza, mareos, náusea o incluso vómitos o como llamamos desde la medicina emesis. Ardor y dolor de garganta, tos repentina, dificultad para tragar o respirar, también picazón o escoriaciones también en la zona de prurito, en la piel, que nos puede llegar a arder los ojos, confusión, es decir, que afecta a nivel neurológico cuando hay una intoxicación o incluso la persona, si hay alto nivel de intoxicación, puede llegar a convulsionar o a padecer una lipotimia o una
una descompensación o desmayarse. La presencia de envases de plaguicidas o medicamentos en cercanías de las víctimas o el resto de sustancias de quemadura alrededor de la boca, los dientes, los ojos, también pueden estar asociados a una intoxicación. Acá un breve instructivo de lo que nosotros podríamos llegar a hacer mientras esperamos a la emergencia o antes de llevar al servicio médico. Si el contacto fue por la piel, quitar rápidamente la ropa y lavar con abundante agua durante unos 15 a 20 minutos y no aplicar absolutamente ningún tipo de loción, grasas o aceites. Si el contacto fue por la vía inhalatoria, es decir, por la nariz o también por la boca, trasladar a la víctima a un lugar abierto y que esté bien ventilado. Y si se produjo por monóxido de carbono, como lo dijimos anteriormente, luego de sacar a la víctima, apague la fuente de combustión y ventile el ambiente. Aunque los síntomas sean leves, siempre se debe consultar al médico debido a que los daños pueden aparecer posteriormente. En el caso de artefactos mal instalados o con inadecuada ventilación, recuerde insistir en la revisión y reparación antes de usarlo. Por eso es lo importante de no de que la calefacción y todas estas cuestiones esté instalado por personas en lo posible matriculadas y que fueron formadas desde algún tipo de institución, entonces pueden ser hermanadas con matrículas. ¿Cómo debemos actuar? No perder la calma, que lo importante es estar conectado con lo que está pasando en el aquí y ahora y actuar con rapidez. Ustedes recordarán que dentro de los primeros auxilios el tiempo es el factor fundamental que va a determinar muchas veces si la persona va a poder salir o no o si va a tener un daño mayor o menor. Dar la alarma y pedir ayuda, asegurarse de que usted no corra peligro al ayudar, es lo que siempre decimos primero, guardar o resguardar nuestra integridad física, psíquica, para poder luego actuar. Alejar a las víctimas del peligro sin riesgo para usted, aplicar los primeros auxilios en caso que sea necesario y que usted lo conozca, como ser maniobra de RCP o también podríamos hablar de maniobra de Heimlich, pero en este caso hablamos de una intoxicación, capaz que la persona está mucho tiempo desmayada, así que tenemos que llevarla a un espacio ventilado y si podemos llegar a palpar en los puntos claves del cuerpo que no tiene pulso y que no está respirando, inmediatamente comenzamos la cadena de vida que hemos hablado en las primeras clases, que consta con la valoración general específica de esa persona, general cuando hablo del contexto, y rápidamente hacer la llamada al servicio de emergencia 107 para luego comenzar con la reanimación cardiopulmonar. Otros de lo sucedido frecuentemente en el hogar tiene que ver con la electrocución, que es el contacto directo del cuerpo con una fuente de corriente eléctrica que puede generar lesiones externas y las más graves tienen que ver con las lesiones internas, desde quemadura hasta un paro cardiorrespiratorio o incluso la muerte. ¿Cuáles pueden ser los daños de un proceso de electrocución? Los daños internos pueden involucrar claramente la parada del corazón o también denominado paro cardíaco, un daño en los músculos y
lo más importante, el cerebro. Recordemos que el cerebro es uno de los tres órganos vitales por el cual la persona hace, o el sistema cuerpo hace hasta lo imposible como para poder resguardar. Pero en este caso, si la corriente eléctrica es directa y hay mucha potencia, genera daños y muchas veces irreversible en la persona que lo padece. El efecto de la descarga eléctrica dependerá de la intensidad del voltaje de la fuente, la dirección de la corriente a través del cuerpo y el estado de salud de la persona y la rapidez y eficiencia del tratamiento. Formas de lesiones por descarga eléctrica más frecuente. En primer lugar, se encuentra la parada cardiorrespiratoria por efecto de eléctrico del corazón, la destrucción muscular nerviosa de los tejidos por la corriente que atraviesa el cuerpo y por último, quemadura por contacto directo con la fuente eléctrica, es decir, toda la zona que fue tocada por la corriente, vamos a tener una quemadura, además de la electrocución, digamos. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Y en el punto de número uno tiene que ver con instalar, perdón, disyuntor o llaves térmicas en la instalación eléctrica de su gas, de su casa. Eso hace que cuando hay algún cortocircuito, inmediatamente salta ese disyuntor para poder preservar en principio la vida e incluso los artefactos eléctricos que están enchufados a la corriente. Evite peligros eléctricos en el hogar y en el trabajo. Conozca los riesgos inherentes a su hogar y al trabajo. Cuando hablamos de artefactos eléctricos, no deberíamos manipular artefactos eléctricos descalzo o con el cuerpo mojado o con ropa mojada. Siga siempre las instrucciones de seguridad del fabricante antes de utilizar el electrodoméstico. Todos traen instructivos. Nunca toque aparatos eléctricos mientras está en contacto con cañería de agua fría. Utilice protectores de seguridad para niños en todas las tomas corrientes. A eso se refiere si hay algún enchufe. Viene también actualmente como tapa para que los niños o las personas que no están ubicados en tiempo y espacio tengan la posibilidad de no estar en contacto directo, perdón. Las instalaciones eléctricas deben siempre ser realizadas por personal idóneo, mismo que la situación anterior. Es importante que sepamos lo dañino que puede ser entregar la realización de este tipo de actividades dentro de nuestra casa a una persona que no es idónea o que no está instruida. Cumpla con las normas de seguridad en el trabajo, como las protecciones en el caso de los albañiles o de las personas que trabajan con electricidad, tener las manoplas correspondientes, tener los botines correspondientes y todas esas cosas que hacen a una protección. Los síntomas son variados, puede producir la alteración del nivel de la conciencia, es decir, conectar o desconectar el sistema nervioso desde la pérdida total eh, o desmayo de la persona, también llamamos, dijimos, un síncope. Puede presentar contractura y dolor muscular luego de estar en contacto, hasta fracturas óseas de miembros, dolor de cabeza, alteración de la deglución, la visión y la audición. Puede provocar además arritmias cardíacas. Esto significa que el corazón, por esta descarga, puede contraerse o puede de alguna manera moverse de una manera distinta a lo normal. A eso llamamos arritmia, que ha perdido el ritmo habitual. La descarga eléctrica puede asociarse con explosión e incendio, además pudiendo producir la caída de la víctima, pudiendo ocasionar lesiones traumáticas adicionales que no eran correspondientes a la primera etiología, como es la descarga eléctrica, sino terminan cayendo o terminan siendo expulsados y contra una superficie dura que además de las lesiones iniciales se generan unas secundarias.
En la vía pública, nunca corte o intente manipular cables caídos. Se puede tocar a la víctima para desconectarla de la fuente con algún elemento que no sea conductor de la electricidad. Eso creo que lo aprendimos desde muy chicos y tiene que ver con elementos o herramientas que sean de madera, de plástico y claramente sin estar en contacto con el agua. ¿Qué no debemos hacer con una persona que sufrió una descarga eléctrica o una electrocución? Aplicar hielo, manteca, ungüento, dar medicamentos o algodón y vendajes en la quemadura. Hacer que sea menos de 6 metros de una persona que se está electrocutando con corriente de alto voltaje hasta que la corriente eléctrica haya sido interrumpida. Entonces, ante una situación, lo ideal sería bajar el disyuntor en el caso que no sea, que esta persona no sea expulsada. Movilizar a la víctima de una descarga eléctrica eh, a menos que haya peligro inmediato para ella, fuego o explosión. Lo que decía inicialmente el material era que no deberíamos movilizar a la persona a menos que si continúa en ese lugar físico, siga corriendo peligro su vida. Solamente en esa situación nosotros deberíamos movilizar. De lo contrario, esperamos unos minutos porque una vez hecha la descarga, el cuerpo continúa de alguna manera circulando esa corriente que debe ser em, disminuida con el paso del tiempo y haciendo descarga con el piso. Entonces eso es importante que sepamos que eh, a unos 6 metros de distancia, si hay un cable de alta tensión y dejar pasar de 3 a 4 minutos cuando le agarra la electricidad y si vemos que le ha soltado y ahí recién tratar de tener contacto porque de lo contrario nos va a provocar la misma persona, por más que no esté conectada a la fuente de electricidad, nos va a provocar una descarga a nosotros. Cuando hablamos de convulsión, es la alteración del cerebro en la que se producen descargas eléctricas bruscas y excesivas. Y en esta oportunidad tengo la posibilidad por ahí de dejar bien en claro qué es una convulsión y qué es una epilepsia. Cuando hablamos de epilepsia, estamos hablando de un diagnóstico médico que se refiere a una problemática que se encuentra en el sistema nervioso, sobre todo el central. Y una epilepsia no tratada o maltratada desemboca en un proceso convulsivo. Ahora, siempre que tengo un diagnóstico de epilepsia, puedo llegar a tener un proceso convulsivo si no es tratado de la manera correcta. Ahora, puede haber además el origen por una epilepsia, puede haber convulsión por diferentes factores intervinientes en una persona, como por ejemplo la hipertermia o situaciones febril y otras cuestiones que tienen que ver con lo neurológico. ¿Qué tenemos que saber acerca de la convulsión? Que un proceso convulsivo no es contagioso, es decir, que si nosotros asistimos a la persona no significa que vamos a poder, nos vamos a contagiar y vamos a terminar convulsionando nosotros también. No produce retraso mental. Pero sí es necesario saber que en un proceso convulsivo involucra a todo el sistema nervioso y que si hay muerte de la célula nerviosa como es la neurona, es la única célula en nuestro cuerpo que no puede ser multiplicada o regenerada. Entonces es importante que ustedes sepan eso, que en una muerte celular del sistema nervioso, como ser la neurona, no es recuperado. Sí se puede provocar
nuevas conexiones neuronales o nuevos puentes neuronales, pero no la creación de nuevas células. Entonces, por eso es importante poder hacer promoción y prevención para que las personas, ya sea por el diagnóstico antes dicho o por algún factor interviniente, no llegue a la convulsión porque corremos ese tipo de riesgo. ¿Cuáles son los signos o síntomas de una convulsión? La rigidez o falta de tono muscular. La persona puede provocar las dos cosas, como una rigidez por el exceso de descarga eléctrica, pero en este caso no la electricidad que nosotros conocemos, sino por un exceso de descarga eléctrica a nivel del sistema nervioso que provoca la debilidad o en este caso la rigidez propia de este proceso convulsivo, movimientos bruscos que van a depender simplemente de la persona. Hay personas que tienen un movimiento rápido, otras personas que tienen un movimiento provocado por la convulsión mucho más lenta y que eso puede llegar a provocar golpes y ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de hacer nuestra intervención. Es decir, no vamos a parar la convulsión, hagamos lo que hagamos de manera extrínseca o desde afuera, la convulsión va a seguir hasta donde tenga que seguir. Lo ideal sería que corte en unos segundos y si continúa por más de 5 minutos, es necesario que nosotros prestemos atención porque eso todo, toda esa información tenemos que pasar al servicio de emergencia porque se actúa específicamente. Entonces, por esto que dijimos anteriormente, que hay daño neurológico. Entonces, es importante saber. Eh, Hay pérdida de conciencia en una convulsión, o sea, la persona no sabe, pero sí muchas veces al hablar con personas nos damos cuenta que, eh, o nos dicen que ellos se dan cuenta cuando van a entrar en un proceso convulsivo, así que es importante también tener en cuenta. Otra de las cosas que he notado a lo largo de los años que tengo trabajando en la salud es que cuando le falta la medicación anticonvulsivante, las personas rápidamente están propensas, cuando baja el potencial de acción de las drogas, están propensas a una convulsión. Entonces es importante la medicación en tiempo y en forma para, eh, para no provocar este acontecimiento. Lo que tenemos que saber, que dice en la última parte, que en ocasiones no están presentes todos los síntomas, pero suelen estar algunos o la mayoría, como por ejemplo la relajación de esfínter, es decir, que la persona se puede hacer pis o se puede también tener incontinencia rectal, entonces puede llegar a ensuciarse. Y todo esto tiene que ver con la pérdida del control del sistema nervioso. Y es una crisis generalizada convulsiva. Y bueno, ahí tenemos la posibilidad de poder leer, que yo les voy a enviar a ustedes para no cansarles. Lo importante que me parece de esta diapositiva es controlar el tiempo que la persona convulsionó y ver más o menos cuántos minutos ha durado, que por lo general son segundos. Y cuando termina el proceso convulsivo, lo ideal sería que nosotros podamos posicionar de la misma manera que se posiciona a la persona cuando sale de una parada cardíaca. Dijimos que la persona suele estar en decúbito dorsal o boca arriba, llamado comúnmente, y lo ideal sería poder lateralizarlo y poner de costado para prevenir en el caso de que haya un vómito, que la persona no se broncoaspire o ese vómito no vaya a las vías aéreas inferiores. ¿Cuáles son
Los desencadenantes de la convulsión: sueños de insuficiencia o cansancio intenso, tensión excesiva, fatiga física, fiebre, por ejemplo, en las mujeres en la menstruación. Algunas medicinas tienen como efecto adverso o secundario este tipo de acontecimiento, el exceso de alcohol, la estimulación, sobreestimulación sensorial, como por ejemplo el uso excesivo de pantallas, computadoras o teléfonos. La exposición prolongada al sol también puede desembocar en una convulsión, y la interrupción brusca de cualquier tipo de medicación. ¿Qué tenemos que hacer cuando una persona que nosotros estamos acompañando convulsiona? No precisa atención médica inmediata. Ceden en menos de 3 minutos generalmente, rara vez ponen en peligro la vida de la persona. Siempre debemos, como decimos, mantener la calma, y también debemos intentar tumbarle o ponerlo como en una posición de cúbito, y tratar de alejar de su entorno elementos que puedan llegar a golpearlos cuando están en ese proceso convulsivo. No hay que intentar sujetar a la persona ni echarle agua, porque podemos empeorar la crisis, o lejos de poder ayudarlos, no, no estamos haciendo nada positivo por esa persona. Bueno, estos materiales, como les dije, le voy a estar compartiendo para no cansarlos. Y cuando hablamos de lipotimia, hemos nombrado en varias oportunidades, tiene que ver con compruebe si la víctima respira. Si respira, coloque en lugar con buena ventilación, de calor o frío, en la vía pública. Cuando hablamos de lipotimia, evidentemente no he puesto el concepto, pero que tiene que ver con un bajón rápido o repentino de la presión arterial. Y esto hace que los niveles de oxígeno también disminuyan. Hay también una disminución, no una falta, sino una disminución de la respiración, y esto hace que el oxígeno disminuya momentáneamente en el cuerpo, y esto genera una lipotimia o una bajada de presión rápida o repentina, que la persona generalmente, cuando eh, tiene este tipo de episodio, vuelve a reincorporarse o a conectarse de manera rápida. Para eso hemos hablado en clase acerca de una posición anatómica propia de el sistema médico, que se llama Trendelenburg, y que es más que otra cosa, es poder elevar los miembros inferiores dice a 30 grados, pero cuanto más podamos elevar, incluso llegando a los 90 grados, es decir, que los pies quedan mirando hacia arriba, podemos llegar a colaborar en la pronta recuperación de la persona que ha sufrido un proceso de lipotimia. Esto es la imagen de la posición que les había dicho, que tiene que ver con el tren de Lemburg. Una situación muy frecuente en los niños y también en los adultos tiene que ver con el sangrado nasal o epiptasis. Es la terminología médica adecuada. La epiptasis es la salida de sangre por las fosas nasales. Es un signo bastante frecuente, ya que la nariz es un órgano muy vascularizado. Para eso tendríamos que hablar sobre qué es hemorragia. Hemorragia es la salida de, el sistema circulatorio o de la sangre propiamente dicha, por fuera
de esos conductos que nosotros llamamos capilares o también podemos decir venas y arterias. La hemorragia se puede clasificar de diferentes maneras, pero nosotros le podemos rápidamente enunciar que podemos decir hemorragias internas y hemorragias externas. Cuando hablamos de hemorragias internas es que la sangre se extravasó, pero queda en el medio interno del cuerpo. Ahora, cuando decimos hemorragia externa, es que ha salido del cuerpo hacia el exterior y nosotros podemos llegar a ver o percibir. En este sentido, también es importante entender que podemos hablar de hemorragia alta cuando corresponde a la zona alta del cuerpo o hemorragia baja cuando se refiere a la zona baja como por ejemplo los genitales o el ano. Hay conocimientos que llamamos empíricos, como dijimos anteriormente, que tiene que ver con el sangrado nasal, que para parar este acontecimiento, lo que hacen algunas personas es poner hacia arriba, otros he escuchado que colocan tela de araña que eh, cumplirían la función de hacer la hemostasia o el parado o la parada del sangrado, digamos. Lo que tiene que ver con la hemostasia es ejercer presión en el lugar donde se está generando ese sangrado, a la cual vamos a llamar hemostasia. Y lejos de poner hacia adelante, hacia atrás, lo que deberíamos hacer es poner hacia adelante, que sería la postura correcta, y dejar que sangre o que salga lo que tiene que salir. Por algo ha sangrado. Muchas veces la presión elevada o la hipertensión hace que las personas lleguen a tener una epiptasis o un sangrado nasal, y eso ayuda a la descompresión o descomprimir la presión arterial. Entonces es necesario que salga, y mientras tanto hacemos esa presión fuerte para poder contener o controlar hasta que actúen los componentes de la sangre como son los plasmas, las plaquetas y demás. Eso es importante, y lo mismo, volviendo, mientras eh, estoy leyendo, recordé que cuando hay algún tipo de herida también es importante hacer esto, ¿no? De la hemostasia, que es generar presión en la zona donde está la herida con un paño o una toalla limpia, y hacer la compresión para que cuando la sangre intente salir se coagule, y llevar inmediatamente a un centro médico para que la persona pueda ser hospitalizada o abordada por un profesional específico. En esta posición, en esta imagen podemos ver la posición correcta y la incorrecta. Esto de llevar hacia adelante sería lo correcto para que el sangrado pueda cesar, y lejos de esa postura está la de poner la cabeza hacia la parte anterior o hacia arriba, y eso hará que la sangre vaya ya sea al sistema digestivo o a las vías respiratorias bajas, y eso deberíamos tratar de que no suceda. Entonces, la posición correcta sería haciendo presión o hemostasia hacia adelante. Cuando hablamos de traumatismo, estamos hablando de una lesión, o cuando hablamos de trauma, en realidad estamos hablando de golpes o de impacto de nuestro cuerpo sobre un objeto. La lesión de los órganos o los tejidos por accidentes mecánicos externos. Bueno, y vamos terminando. ¿Qué podemos hacer cuando hay algún tipo de traumatismo? Podemos ver, cuando hablamos de traumatismo, podemos ver muchas veces eh, tejidos u órganos expuestos o sistema óseo expuesto. Lo que nosotros deberíamos hacer es lo siguiente.
rápidamente comenzar la cadena de vida que se inicia llamando a la emergencia. Dijimos que podemos llamar al 101, al 100, al 911, a cualquiera de esos números gratuitos a nivel nacional que nos van a intercomunicar con cualquiera de los servicios que nosotros necesitamos. Es fundamental la posibilidad, pues la posibilidad de lesiones graves es muy alta cuando hay algún tipo de traumatismo. Lo ideal sería no movilizar a la víctima o a las víctimas, conservar la tranquilidad, haciendo referencia al rescatista. Esto también muchas veces que nosotros podamos transmitir y podamos contener en este contexto, si bien no podemos hacer mucho, pero después de haber llamado a la emergencia, contener y mantenerlo en el presente y que la persona no se duerma o que la persona no vea o no pueda observar lo que está ocurriendo en su entorno porque por ahí puede generar un shock. Entonces es importante brindarle la tranquilidad. Nunca debemos dejar solo a la víctima hasta que llegue la persona capacitada en el caso de la ambulancia. No tratemos de mover a la víctima, como les dije en otra oportunidad, era necesario en el caso de que por ahí vemos que sigue corriendo peligro, bueno, tenemos que tratar de inmovilizar toda la espina dorsal, es decir, encéfalo, cráneo em, y todo lo que tenga que ver con la médula. Las víctimas en estos incidentes como choque vehicular, atropellos, caída de altura, etcétera, probablemente tengan lesiones en la columna vertebral, así que por eso es lo importante de inmovilizar o en el caso de que no saber cómo hacerlo, mantenerlo en la misma posición para no agravar el cuadro. ¿Cuál es la maniobra aceptada? Si estás solo con la víctima y espera la llegada del servicio de salud, una maniobra aceptada en estos casos podría ser la compresión por una hemorragia que tiene y lo hemos hablado con anterioridad y es muy importante. Bueno, se va cumpliendo la hora de clase. Quiero agradecerles a todos los que pudieron compartir no solamente esta clase de manera virtual, asincrónica, es decir, que ustedes lo van a ver cuando puedan. También quiero agradecer por su compromiso y de alguna manera por participar en cada uno de los 5 o 6 encuentros que hemos tenido de manera presencial, porque como les dije en la primera clase, el proceso de aprendizaje se construye entre todos. Es decir, que necesitamos un ida y vuelta, necesitamos construir nuevos saberes desde lo aprendido y todos sus aportes fueron absolutamente valiosos. Espero que hayan disfrutado y que se haya podido entender cada uno de los temas, si bien parecen básicos, pero son tan indispensables, sobre todo para ustedes que van a ser futuros profesionales de la salud. Les mando un abrazo y saben que cualquier cosa que necesitan pueden contactarme y si no, nos vemos en el último encuentro presencial que será el 9 de octubre para la instancia evaluativa que me imagino estarán trabajando arduamente como para poder aprobar este espacio. Les mando un abrazo y que tengan buena jornada.